Bueno, en este video vamos a ver cómo graficar una parábola. Recordando que la ecuación o la función de una parábola es la siguiente: y igual a ax al cuadrado más bx más c. En este caso la a, la b y la c son constantes, es decir, son números. No necesariamente tienen que estar todos los términos para que sea una ecuación cuadrática. Por ejemplo, puede que no esté el término bx y nada más estén, por ejemplo, el ax al cuadrado y la c, y sigue siendo una ecuación cuadrática. O puede que no esté el término c, pero estos dos sí, y sigue siendo una ecuación cuadrática. O puede que no esté ni el bx ni la c, y nada más está este, pero sigue siendo una ecuación cuadrática. Para que sea una ecuación cuadrática, a fuerzas tiene que existir este término, el ax al cuadrado, para que sea de ese tipo de función. Entonces, pasando a los pasos, ¿cómo graficamos? Básicamente tenemos que seguir estos tres. Vamos a explicar uno a uno, porque esto va a ser nada más como que la teoría para que ustedes entiendan más o menos. Lo primero que hay que checar es la forma, que también en el cálculo se le conoce como concavidad. Cuando ustedes tienen una parábola, básicamente van a tener dos tipos de formas. Van a tener una en donde la parábola vaya en dirección hacia arriba, y eso va a ocurrir cuando a es mayor a 0, es decir, cuando la a es un número positivo. ¿Ok? Y van a tener otra también cuando la parábola va en dirección hacia abajo, y eso es cuando el valor de a es menor a 0, es decir, cuando la a es un número negativo. ¿Ok? Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí una ecuación cuadrática hipotética. Por ejemplo, yo digo y es igual a 3x al cuadrado más 5x más 1. Tenemos que ver cuál es el valor de a. En este caso podemos ver que el valor de a viene siendo 3. Y el 3 es un número positivo, es decir, es un número que es mayor a 0. Por lo tanto, la gráfica se va a ver de esta manera, hacia arriba. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, y igual a menos 1/5 x al cuadrado menos 6x más 3. En este caso el valor de a viene siendo menos 1/5. Es decir, es un número negativo porque tiene el signo de menos. Por lo tanto, la forma o la visualización gráfica va a ser esta que está aquí. Va a ser una parábola que va a tener dirección hacia abajo. Entonces, ya entendiendo esto, ya pueden saber más o menos la forma de la gráfica que va a tener su función o ecuación. Pasando al siguiente punto, que es el número 2, el vértice, que también en el cálculo se le conoce como punto crítico. Y para ello vamos a ver estas dos formas que ya habíamos mencionado. Cuando tenemos una función cuadrática, al punto más bajo de la parábola se le conoce como mínimo. Y al punto más alto de la parábola se le conoce como máximo. Y si se dan cuenta, el mínimo nada más ocurre cuando el valor de a es un número positivo. Y para que sea un máximo, el valor de a tiene que ser un número negativo. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice el vértice? El vértice nos dice precisamente cuál es esa coordenada o ese punto que corresponde al más bajo o al más alto de su parábola. Y eso está representado con forma de coordenadas. Y para ello tenemos como si fuera una fórmula para sacarlo. La fórmula es la siguiente: menos b entre 2a, coma, c menos b al cuadrado entre 4a. Esto está en notación de coordenadas. Esta primera fórmula representa la coordenada en x del vértice, y esta segunda fórmula representa la coordenada en y de su vértice. Entonces nada más es cuestión de que vean la ecuación que tengan, determinen los valores de a, de b y de c,
y sustituyan en estas fórmulas y ya van a saber cuál es la coordenada de su vértice. Entonces vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a ver el punto 3, que nos dice raíces o interceptos. Eso es lo más importante de todo. ¿A qué se refiere con eso de raíces o interceptos? Básicamente, cuando nosotros tengamos la función cuadrática, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, cuando x vale 0, nos va a interesar cuánto vale y. Y la otra va a ser, cuando y vale 0, cuánto va a valer x. Para este primer caso vamos a ilustrar una ecuación. Por ejemplo, y es igual a 3x al cuadrado más 5. Y yo digo, cuando x vale 0, ¿cuánto va a valer la y? Entonces lo único que tengo que hacer es usar la propiedad de sustitución. Sustituyo por 0 en donde yo vea mis x y despejo para y. Y me va a quedar que la y vale 5. En notación de coordenadas eso viene siendo 0,5. Esta es la coordenada en x y esta es la coordenada en y. Y eso es para ese primer caso. Para el otro caso, que es el más importante, es cuando la y vale 0. Entonces, por ejemplo, vamos a usar este mismo problema y decimos, bueno, cuando la y vale 0, ¿cuánto va a valer mi x? Ahora yo estoy interesado en despejar la x solita. Pero para despejar la x solita tenemos que recordar cuáles son los métodos de factorización. Hay veces que lo podemos hacer con simple álgebra. Por ejemplo, en este problema que está aquí, pues obviamente se puede hacer con simple álgebra. Si yo aquí paso el 5 al lado izquierdo, va a quedar menos 5. Es igual a 3x al cuadrado. Y al momento de yo despejar aquí la x al cuadrado, pues voy a tener que sacar raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada del otro lado. Y eso sería con simple álgebra, pero a veces no es tan sencillo. Hay ocasiones en donde tenemos que utilizar los métodos de factorización. ¿Y cuáles son esos? Pues básicamente se dividen en estos que están aquí. El primero es el método ASPA o el método de columnas. Cuando nosotros decíamos dos números que multiplicados me den c y que sumados me den el término central. Vamos a poner aquí un ejemplo. Y es igual a x al cuadrado más 7x más 12. Y yo digo, ¿cuáles son dos números que multiplicados me dan 12 y que sumados me dan 7? Pues en este caso viene siendo el 4 y el 3, ¿no? Entonces esto viene siendo x más 4 por x más 3. Y esa es la factorización que corresponde. El otro método era el del factor común, que eso pasa principalmente cuando no tienen un valor de c, es decir, que nada más tienen, por ejemplo, ax al cuadrado más bx. Vamos a poner aquí un ejemplo. Si yo digo y es igual a 3x al cuadrado menos 6x. Fíjense que aquí no hay un valor de c, nada más tenemos el valor de a y el valor de b. Entonces yo puedo usar el método del factor común y sacar un 3 aquí y una x y luego completar. Diría que es x menos 2. Y ese es el método del factor común. El otro método que tenemos es el del trinomio cuadrado perfecto y diferencia de cuadrados. Vamos a explicarlos también aquí con algunos ejemplos. Si yo tengo y es igual a x al cuadrado más 6x más 9. El método del trinomio cuadrado perfecto nos dice que le podemos sacar raíz cuadrada exacta al último término. Entonces si nosotros le sacamos raíz cuadrada exacta al último término, nos va a quedar x más 3 y todo esto al cuadrado. Se hace un binomio al cuadrado precisamente. El otro es la diferencia de cuadrados, que también es similar. Tienes que sacar raíz cuadrada exacta y alternar los signos. Por ejemplo, y es igual a x al cuadrado menos 49.
observamos que le podemos sacar raíz cuadrada exacta al 49. Entonces esto yo lo puedo reescribir como x más 7 por x menos 7. Y no me estoy deteniendo tanto en esto porque estas son cosas básicas que ya deben de saber, y si no las saben pues chequen otros videos. De igual forma voy a tener que hacer también como que problemas después, pero por el momento estamos explicando la teoría. Entonces, muy importante, para estos tres métodos que acabo de poner ejemplos, tienes que igualar a cero la expresión, porque si ustedes se dieron cuenta, siempre llegamos a la forma factorizada, o sea, expresamos la ecuación con paréntesis, pero nosotros queremos saber el valor de x exacto. Entonces, yo tenía en este caso x al cuadrado más 6x más 9. Y habíamos dicho que esto era un trinomio cuadrado perfecto. Entonces esto era x más 3 al cuadrado. Para resolver para x yo tengo que dejar que la y valga 0, que es lo que precisamente habíamos dicho en esa condición. Y yo digo, ok, 0 es igual a x más 3 al cuadrado. Y yo saco raíz cuadrada de un lado y raíz cuadrada del otro. Me va a quedar que 0 es igual a x más 3. Despejando x me va a quedar que x es igual a menos 3. Y aquí ya encontré el valor de x, dado que la y vale 0. En notación de coordenadas vendría siendo menos 3, 0. Esta es la coordenada en x y esta es la coordenada en y. Y eso es lo mismo, el mismo principio para estos tres casos. Columnas, factor común, trinomio cuadrado perfecto y diferencia de cuadrados. El último método que tenemos es el de la fórmula cuadrática. Ese es un método directo. Precisamente no es un método de factorización, porque cuando nosotros decimos la palabra factorización, lo que estamos diciendo es que lo queremos expresar como una multiplicación de paréntesis para después igualar a 0 y despejar el valor de x. En la fórmula cuadrática no funciona así. Al momento de usar la fórmula cuadrática, que ustedes ya conocen, de x es igual a menos b más menos raíz cuadrada b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Al momento de usar esta fórmula ya les da los valores de x, ya como si ya estuvieran solucionando o resolviendo para 0. Entonces al momento de que ustedes usen esta fórmula cuadrática, el 100% de las veces les va a dar siempre el valor de su x. Si por ejemplo no se pueden usar cualquiera de estos tres métodos que ya mencionamos, váyanse a la fórmula cuadrática y eso les va a dar 100% seguros el valor de su x. Por eso se llama que es de forma directa, porque aquí ya no tenemos que expresar la ecuación como una multiplicación de paréntesis, ya obtenemos el valor de x de forma rápida. Y pues bueno, eso viene siendo todo básicamente por la teoría. Espero que se haya entendido. No hice de que tantos problemas, porque pues como les estoy diciendo, nada más es forma de conceptos. Algunos consejos que les pueden servir se los voy a dar ahorita de una vez partiendo de esta ecuación. Para el método de aspa tienen que tener a fuerzas el a, la b y la c. Para el método del factor común no vamos a tener el valor de c. Van a tener una ecuación de la forma y igual a x al cuadrado más bx para el factor común. Para el trinomio cuadrado perfecto van a tener pues lo mismo, la a, la b y la c. Para la diferencia de cuadrados, en este caso, no van a tener un valor de b. Entonces van a tener la forma y es igual a x al cuadrado más c para la diferencia de cuadrados. Y para la fórmula cuadrática, pues puede ser cualquier caso, puede ser este o que nada más tenga la a, porque esa es una fórmula general, por así decirlo. Y bueno, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima.